Queridos hermanos, una vez más, cada domingo, la palabra que se proclama, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor, trae siempre una auténtica riqueza que ayuda al crecimiento de nuestra fe, pero que también nos ayuda no solamente a que la fe crezca, sino a que la fe sea capaz de plasmar la vida de los cristianos. Cada domingo deberíamos salir del templo mucho más fortalecidos, mucho mejor preparados para hacerle frente a una vida que muchísimas veces, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Los movimientos de renovación hoy en la Iglesia, entre los cuales el nuestro, el movimiento de Schoenstatt, tiene precisamente esa labor extraordinaria: hacer que cada día de la semana sea como el domingo, o que cada situación que nos suceda a lo largo del día tenga en el hombre la capacidad para entender que hay un mensaje de Dios. Segundo, que se sabe interpretar el mensaje que nos manda Dios. Y en tercer lugar, que ese mensaje plasme nuestra vida con actitudes concretas. Hoy, una vez más, el Evangelio de San Lucas nos sorprende cómo en tan pocos párrafos se pueden decir tantas cosas y con tanta riqueza y con tanta actualidad para la vida nuestra. Fíjense ustedes cómo se conoce en el mundo corriente esta relación. Es una fábula, es un cuento que cuenta el Señor y deja a todos los que lo están escuchando, los deja paralogizados. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos cuenta estas parábolas, siempre los personajes tienen algo especial que toca el corazón y que cada cual, si es sincero, puede decir: allí me retrato yo. Pareciera que el Señor me está hablando a mí, pareciera que el Señor está refiriéndose a cosas que yo pienso, o a cosas que yo hago, o a cosas que yo no quisiera hacer. Y ese es el sentido de la parábola. Es un cuento, es una narración corta, pero el pueblo que lo está escuchando, y después de miles de años como nosotros, tiene esa labor magnífica. El Evangelio no lo dice, pero el pueblo sí lo dice. ¿Cómo se llama? La parábola del rico Epulón. No lo dice el Evangelio, pero así pasa de generación en generación. El rico Epulón. ¿Qué significará la palabra Epulón? ¿Alguien se atreve? El que no se sacia, el que no se sacia, el que siempre quiere más, más y más y más. El rico Epulón. Y comienza la parábola, queridos hermanos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo. Ya lo retrató, físicamente ya lo retrató. Un hombre riquísimo que se vestía de lino y de púrpura. Y que cada día hacía espléndidos banquetes. Ya está claro, no necesitamos más. Los colores están puestos en este personaje. Pero ahora viene el otro personaje. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre hombre llamado Lázaro, que, ansiaba saciarse con las migas que caían de la mesa del rico. Ansiaba saciarse con las migas
Jesús tiene unas expresiones maravillosas, como si saliera la empleada de la casa con el mantel lleno de lo que ha sobrado y a la puerta hiciera así, y el pobre estaba entonces buscando las migajas para poder saciar el hambre. Pero Jesús quiere llevarlo más abajo todavía, para que la gente que lo esté escuchando experimente realmente casi como un frenar de dientes. Y hasta los perros se acercaban a él para lamerle las llagas. Muchos creen que los perros favorecían al pobre Lázaro, y no es así. El Evangelio pone a los perros todavía en contra del pobre Lázaro. No tiene cómo defenderse y van a ir los perros a mordisquear las llagas purulentas. Terrible el cuadro, ¿no es cierto? Terrible, porque llega realmente a producir en el interior de quien lo está leyendo o quien lo está escuchando un temor interior. ¿Cómo es posible que Jesús haya llegado a mostrar tanta desigualdad entre uno y el otro? Podríamos decir, el capítulo primero terminó. Jesús en la parábola quiere ahora producir en lo que están escuchando con nosotros. ¿Y ahora qué? Ha mostrado una magnífica expresión teatral. ¿Y ahora qué? Segundo episodio. Los dos mueren. Sí, Señor. Los dos mueren y Jesús quiere que mueran al mismo tiempo. El rico es sepultado. Lo llevan en una carroza estupenda, cementerio donde ya tiene él con su familia, tienen un mausoleo, por supuesto, un mausoleo y seguramente de mármol, estupendo. Y el pobre Lázaro a la fosa común, ahí donde no va nadie, ahí, fuera del cementerio. Pero los dos tienen alma y tienen cuerpo. Ahora viene lo que Jesús quiere. ¿Qué pasa con las almas de los dos? El rico Herculón rápidamente a la Gehenna, palabrita en griego que significa infierno, al infierno. Y Lázaro al cielo. Tercer capítulo. El rico se muere en contacto con el fuego y de repente, dentro de su desesperación, Jesús lo hace mirar hacia el otro lado y ve en el otro lado a Lázaro. Y él piensa, este se alimentó de lo que nosotros le dábamos cuando sacudíamos manteles. Y está allá, fíjate. Entonces, Padre Abraham, el dueño de la situación, el Padre Abraham, dile a Lázaro, por favor, que unte el dedo en un poquito de agua y me lo traiga para refrescarme la lengua porque me muero de sed. Y el Padre Abraham le dice, oye, mira, tú recibiste en la vida todo lo que querías y mucho más. Y mucho más. Lázaro no recibió nada. Míralo, recuérdalo en la puerta de tu casa, ansiando que llegara la empleada y a sacudir el mantel. Y los perros también lo perjudicaban. Y tú tenías todo, banqueteabas todo el tiempo, todos los días, y te vestías de luna, de lino y de púrpura. Pero entre él y nosotros hay una diferencia inmensa, no se puede. No le puedo pedir que venga porque eso es difícil. Entonces, Señor, el rico todavía tiene otro deseo. Entonces, mira, mándalo a mi casa. Tengo 5 hermanos. Que no les suceda a ellos lo que me sucede a mí. Y Abraham vuelve entonces, no es posible. Tienen ellos a Moisés, tienen a los profetas, tienen los libros.
que lean, que escuchen la palabra de Dios, que mediten la palabra de Dios, de manera que su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de sentir, su manera de querer sea diferente. Ellos pueden hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Hijo, no hay duda alguna que la parábola tiene un resumen final. La riqueza normalmente ofusca la inteligencia, la voluntad y el corazón. El rico quiere tener más y más y más y más. Y no se abre entonces a la otra realidad. ¿Qué es lo que Jesús quiere con la parábola? Los bienes no están para esclavizarte. Si te dio Dios los bienes, es para que compartas. Y ahí, queridos hermanos, entonces, es donde la parábola tiene una extraordinaria aplicación a la vida de los cristianos. Porque no necesitamos nosotros tener la abundancia del rico económico. Pero yo me compadezco del que no tiene lo que yo tengo. ¿No has visto en las calles tú mendigos? ¿No hay alguien en tu cercanía que te pida y que tú pudiéndole dar, te niegues? Somos cristianos, somos hijos de Dios y tenemos la posibilidad, sin duda alguna, una posibilidad grande y real, cada día, de hacer la opción entre el uno y el otro, entre la generosidad, la dádiva o el egoísmo. Nuestro padre fundador, en el campo de concentración de Dachau, seguramente habrá tenido no una, sino que 1000 ocasiones de hacer la comparación de lo que dice la palabra de hoy. ¿Qué tenían los pobres prisioneros para comer? A veces un mendrugo de pan que había que repartirlo. Le tocaba un poquito de miguita a cada uno. Y si miraban por la ventana, veían a los soldados, a los cuidadores, a los oficiales del campo de concentración, comiendo y bebiendo a sus anchas. Y eso es entonces lo que nuestro Padre Fundador quiere y nos explica tan maravillosamente en el Vía Crucis. Él le llama, lo titula el Vía Crucis del instrumento. En la 12ª estación, Jesús muere en la cruz. Y en una de las estrofas dice así: los hombres que se aferran a sus bienes, que se aferran a sus posesiones y que fácilmente desplazan la verdadera imagen de Dios, ellos declaman al madero de la cruz, del desamparo y de la ignominia, al que con fuerza sacude y despierta las conciencias. Aquellos que prescinden de María, quien según el plan del Padre siempre debe estar junto a ti, no comprenden la plenitud de tu obra y no captan la totalidad de su fuerza y de su luz. Y ahora viene la parte de la aplicación en nuestras vidas según la perspectiva de la parábola de hoy. Mirar con amor tu luz me sirva cada vez para no confiar más en el dinero y en los bienes materiales y poder así con facilidad entregarme totalmente a ti y a María Madre con el corazón y con el pensamiento. Pero con el corazón significa bajar a la realidad y con el pensamiento, queridos hermanos, hacer de nuestra vida un reflejo de lo que Dios quiere. Para eso nos creó. Para eso pensó en nosotros desde toda eternidad y nos trajo a la existencia. Para ser reflejos del bien y no reflejos del mal. Para parecernos mucho más al azar que al río del Lón. Yo les pido entonces que ahora hagamos una pequeña pausa de silencio y podamos pensar muy rápidamente a lo largo de este día o a lo largo de esta semana cuáles son las cosas que yo quisiera poder hacer para que se cumpla en mí el sentido de la parábola del rico, el pulón
y del pobre Lázaro. Queridos hermanos, que así sea. Amén.